Empezar con entrevistas y para ello nos acompaña y damos la bienvenida a Roberto Aguilar, un cronista que tiene muchos artículos de opinión valiosos y con gran aporte a la sociedad. Roberto Aguilar, buenos días, gracias por estar en este medio de comunicación y gracias por atender la entrevista al sur del país. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muy bien, Roberto, yo quisiera empezar por el tema que fue causal de una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral, el asunto relacionado a la violencia política y de género, citando el artículo 280 del Código de la Democracia, en donde hay unas particularidades que atañe Diana Tamaín por el artículo de opinión, Diana, levántate, ¿no? Bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Ya le han notificado a Roberto Aguilar? No, estoy esperando la notificación. Entiendo que, el juez había pedido algunas precisiones en la demanda de la señora Diana Tamaín. Entiendo que esas precisiones ya fueron hechas, y en manos del juez está admitida a trámite o no la denuncia. Muy bien, entonces no hay notificación y nada de eso. ¿Cómo se entiende esta demanda que le genera la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Efectivamente le pone una denuncia a Roberto Aguilar y cree que cruzó las líneas rojas Diana Tamaín. ¿Cómo le diré? La señora Diana Tamaín, a ver, hay un tema con el abuso del artículo 280 del Código de la Democracia, el que determina como infracción electoral la violencia política de género. No porque no existan violencias políticas de género que no deban castigarse, sino porque se está utilizando, por eso digo que es un abuso, se está utilizando esa fórmula para impedir la libre expresión de muchas personas, periodistas especialmente. Pasó con un caso muy similar al mío con el periodista Carlos Vera hace 3 o 4 semanas, a pesar de que no tengan nada que ver con las elecciones. Es como si el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que en realidad debería ser exclusivamente el árbitro de las elecciones, para eso está ahí, se hubiera convertido en un último reducto de esa institucionalidad creada por el correísmo durante su gobierno para perseguir a la prensa, y que es una institucionalidad que ya no sobrevive, que ya no existe, ¿no? Se utiliza esta forma, que es, como ya decía, una infracción electoral, para tratar por ejemplo, en mi caso, para tratar de imponerme silencio, a pesar de que yo ni soy actor electoral, ni soy partido, ni soy candidato, y mi artículo, si tenía que ver con las elecciones, era indirectamente, porque yo lo que estaba haciendo era una crítica a las autoridades electorales. En el caso de Carlos Vera, ni siquiera eso. Una señora que no era candidata, la señora Priscila Schettini, una activista que es esposa del detenido, del sentenciado por delitos, no es violación, sino violencia sexual, Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, señora que no es candidata, puso a Carlos Vera una denuncia por violencia política de género, por un tuit que no tenía tampoco nada que ver con las elecciones, que tenía que ver con el asunto de las investigaciones que se estaban haciendo contra la fiscal por el supuesto plagio de su tesis. Eso no tiene nada que ver con elecciones, y insisto en que este artículo, el 280 del Código de la Democracia, no del Código Penal, habla de una infracción electoral. Ahora, si me permiten explicar el tema, es violencia política de género, tal como la define ese artículo como infracción electoral,
eh, es una infracción en la que el infractor hace uso de estereotipos de género para menoscabar la imagen pública de alguna persona. Por ejemplo, cuando yo entiendo, ¿no?, que estereotipo de género es, para empezar, algo aplicable a un solo género. Por ejemplo, cuando Rafael Correa dijo de Cynthia Viteri, esta señora tiene que callarse y dedicarse al maquillaje. Eso es un estereotipo de género porque está basado en un prejuicio que tiene que ver con los roles de la mujer. Es decir, lo que estaba diciendo Correa es que las mujeres no entienden de política, sino de maquillaje. O si yo le dijera a la señora Diana Tamain, esta señora tiene que dejar el CNE y meterse en la cocina, que es un viejo y desagradable y muy difundido estereotipo de género, ¿no? Las mujeres a la cocina, eso es, según el artículo 280 del Código de Democracia, eso sería violencia política de género, el uso de estereotipos. Mi artículo no tiene ni remotamente estereotipos de género, tan es así que mi artículo sería exactamente aplicable a una autoridad masculina. Si Diana también fuera hombre, yo podría haber escrito exactamente lo mismo, porque no la estoy criticando en razón de su sexo, la estoy criticando en razón de su inactividad frente a violaciones terribles de la ley electoral de la que ella fue cómplice, violaciones como la perpetrada por el correísmo en las elecciones de consejeros para el Consejo el CPCC, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esa elección está estrictamente prohibida la participación de los partidos políticos. Esa elección está destinada exclusivamente para los movimientos sociales y la ley es tan celosa sobre sobre las posibles manipulaciones que pueda haber sobre el Consejo de Participación, que incluso a los movimientos sociales a los que sí permite participar, les impone un límite de un candidato. Es decir, un movimiento social, digamos, CONAIE o el sindicato X, puede participar con candidatos en la elección del CPCCS, pero con uno solo, no con dos, con uno. Y es tan grosera la violación de la ley electoral que perpetra con la complicidad de Diana Tamain el correísmo, que este partido político, que no podría participar con ningún candidato, participa con 7. Es una violación a la ley electoral, decía, tan grosera y tan monumental, que de hecho determina el resultado de las elecciones. Si nosotros tenemos, y ustedes me darán la razón, que si nosotros tenemos el Consejo de Participación Ciudadana que hoy tenemos, es porque el correísmo violó la ley abiertamente, auspició a 7 personas, y Diana Tamain no movió un dedo, a pesar de que la ley le obliga a presentar denuncias en este caso. Y hay otros temas de otras violaciones a la ley electoral, todas relacionadas con la complicidad de Diana Tamain con el correísmo, porque Diana Tamain es una funcionaria absolutamente funcional al correísmo. Uno podría decir que trabaja para ellos, ateniéndose a los hechos simplemente. Menciono otras también en mi artículo, y es ese asunto el que molestó a Diana también. No quiero que se hable de ello. Entonces ella, que no denunció al correísmo por estas infracciones y violaciones de la ley electoral, sí cree relevante denunciarme a mí por haberlo hecho notar. Ese es el caso, básicamente. Roberto Aguilar, ¿cómo se puede entender justamente estas acciones? ¿Y qué es lo que les disgusta, más bien, de un género periodístico que es muy bien
Muy bien representado en este caso por Roberto Aguilar, porque muchos de los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos nos sintonizamos con los artículos de opinión que usted genera en los medios de comunicación impresos, y es siempre un gusto dar lectura en diferentes medios de comunicación, y la ciudadanía de hecho aplaude a Roberto Aguilar por escribir tan finamente como lo hace en el medio de comunicación impreso. Pero ¿qué es lo que le disgusta a Diana Tamaín? Usted está cuestionando claramente las acciones como funcionaria pública, por un lado. Al momento de decir que es como tener una mamá muerta, ¿no? Que generan acciones políticas, prontuariados, convictos y todo eso, con la complicidad desvergonzada de Diana Tamaín, o sea, pero en acción del ejercicio que ella desempeña como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí me lleva a plantearla. La violencia política está utilizada para que los funcionarios públicos y las autoridades se crean intocables y de esta manera temeraria amenazar a periodistas y medios de comunicación. Roberto Aguilar. Mire, segundo, la violencia política de género es el artículo 280 del Código de la Democracia, que establece que la violencia de género es una infracción electoral. Está ahí para evitar la violencia política de género. Es un artículo necesario porque la violencia política de género existe y es una conducta perniciosa y nociva que impide o menoscaba la participación política de las mujeres. Pero existe de un tiempo a esta parte un abuso de esta figura para crear lo que yo llamaría una impunidad de género, como cuando la vicepresidenta de Lenin Moreno, Alexandra Vicuña, perseguida por corrupción, decía que a ella la estaban persiguiendo porque es mujer. No la estaban persiguiendo porque es mujer, la estaban persiguiendo porque es corrupta, y una mujer puede ser tan corrupta como cualquier hombre. Entonces se está utilizando este discurso de la condición de género para abrirse un espacio de impunidad, y el caso de la señora Diana Tamaín es ese exactamente. ¿Qué es lo que a ella le molesta? Lo que les molesta es el ejercicio de la crítica, y ellos creen que tienen esta equivocada noción de que la crítica periodística debe ser cordial y tratarles bien. Y esto es muy importante porque el tema de la libertad de expresión precisamente existe para garantizar los discursos que no nos gustan. Si la libertad de expresión estuviera ahí para garantizar los discursos que nos gustan, no sería necesario. A nadie le preocupa que la gente hable bonito y suave. Es precisamente cuando la gente habla con dureza, como yo en ese artículo, porque sí, le estoy diciendo pusilánime, sí, le estoy diciendo que es tan inactiva que parece un muerto, que su actuación ante las infracciones electorales del correísmo es la misma infracción que es una actividad, es la de un cadáver. Le estoy diciendo cómplice de un partido político violador de la ley. Por supuesto que no le va a gustar, pero yo no escribo para gustarle a la señora Diana Tamaín, y la señora Diana Tamaín debería estar preparada a leer cosas que no le gustan, porque para eso se metió al servicio público. El funcionario público, es que, segundo, además lo hemos discutido desde hace 15 años, desde que el correísmo instauró este sistema de persecución sistemática a la opinión disidente. El Ecuador ha firmado todos los instrumentos internacionales en la materia. Existe una jurisprudencia interamericana establecida en la CIDH y en otros espacios
Hay jurisprudencia dictada por nuestra propia Corte Constitucional que garantiza, primero que la opinión, y este era un artículo de opinión, que la opinión, la libre expresión de la opinión, tiene un umbral más alto de protección que otro tipo de discursos y de contenidos. Tiene un umbral más alto de protección que la información, por ejemplo, que tiene reglas más específicas. Y en segundo lugar, que los funcionarios públicos deben tener un más alto umbral de tolerancia frente a la crítica. No es lo mismo que yo critique a un ciudadano cualquiera y le diga lo que le dije a Diana también, que no habría razón para hacerlo, a que se lo diga a un funcionario que debe rendir cuentas de sus actos al público y que está sujeto al escrutinio público y que no puede tener impunidad, porque si los funcionarios tienen impunidad se nos acaba la democracia simplemente. Por eso el ejercicio de la libertad de expresión es tan importante para el mantenimiento de la democracia. La señora Diana Tamain, que es la presidenta del órgano más importante de la reproducción de la democracia, no entiende lo que es una democracia, porque esta señora no entiende absolutamente un carajo de nada. La señora Diana Tamain simplemente está ahí para hacer lo que necesite el correísmo para ganar las elecciones, para imponer su agenda de impunidad y quizás traer a Rafael Correa. ¿Cómo es posible, segundo, que ante una realidad que consta a todo el Ecuador, porque no hay, creo que nadie, ningún ecuatoriano que pueda negarla, que es la participación de Rafael Correa en los asuntos públicos? Rafael Correa es un sentenciado por cohecho, cuya sentencia, aparte de imponerle 8 años de prisión, le priva de los derechos de participación política. Rafael Correa no tiene derecho a participar en la política. Y los derechos de participación política, aparte del elemental derecho de elegir y ser elegido, entre los derechos de participación política se encuentra el de expresar sus opiniones sobre los asuntos públicos, el de intervenir en la toma de decisiones de los partidos políticos. Rafael Correa no puede intervenir en la toma de decisiones de los partidos políticos ni expresar sus opiniones en los asuntos públicos. ¿Quién controla que eso ocurra? Bueno, pues el Consejo Nacional Electoral es el que debe controlar que las leyes se cumplan en el seno de los partidos. Cuando en un partido se viola la alternancia de género, por ejemplo, es el Consejo Nacional Electoral el que pone orden en ese partido. Pues el día sábado, este señor, privado de sus derechos de participación ciudadana, participó en la convención nacional de su partido en Santo Domingo, hizo un discurso y fue el protagonista, y no es un secreto porque es público que él es la persona que determina a los candidatos, que elige a los candidatos, que determina las políticas. Él es la persona que dirige las campañas. Él es la persona que dirigió la campaña ilegal que hizo el correísmo del CPC en el CPCCS, para la elección del CPCCS. Él está en vallas, aparece en vallas en todas las carreteras del país, en las que aparece posando junto con los candidatos, y está en las propagandas, o sea, ¿quién puede negar en el Ecuador que Rafael Correa participa en las elecciones? No participa, tiene un papel activo en las elecciones, es el rostro del correísmo en las elecciones. Pues bien, ¿quién puede negarlo? Diana Tamain. Y Diana Tamain lo hace con el certificado de las autoridades provinciales electorales. Entonces, en la demanda, que además es absurdo, porque es una demanda supuestamente por violencia política de género, pero bueno, en esa demanda, ella adjunta, son como 50 páginas de documentos o 60 páginas de documentos,
en los que constan los certificados que ella ha solicitado a cada dirección provincial electoral, preguntándoles, certifique si el señor Rafael Correa participó o no en las elecciones en su jurisdicción. Entonces, las autoridades provinciales electorales de Cachi, de Imbabura, de Tungurahua, de Cotopaxi, de Bolívar, de Chimborazo, de Cañar, de Azuay, de Loja, del Loro, de todas las provincias del Ecuador, de los ríos, de Esmeraldas, de Manabí, certifican. Luego de revisar nuestros registros, certificamos que el señor Rafael Correa no ha participado, no ha tenido un papel activo, no ha participado en la campaña electoral en nuestra jurisdicción. Entonces, con un papelito, con una firmita y un sellito ridículos, creen que se puede negar la realidad. O sea, yo me saco certificado diciendo que este rato es de noche y es de noche. O sea, no tiene el menor sentido, y ese es el tipo de pensamiento burocrático abstruso y estúpido que está ejerciendo la presidenta del Consejo Nacional Electoral para negar la realidad con un certificado firmado y sellado por la autoridad competente. No tiene el menor sentido. Pues en realidad es delirante y parece una historia de esas historias del viejo estalinismo en las que del estalinismo de la época de Stalin, en las que la realidad se determinaba por decreto y las personas estaban obligadas a asumir que lo decretado era real, aunque no lo fuera. Es exactamente eso. Es realmente delirante el nivel es muy peligroso. La existencia de autoridades como esta señora es un peligro para la sociedad. Roberto Aguilar, ¿no cree que Diana Tamaín, al ser funcional, una funcionaria pública, valga la redundancia, funcional al correísmo, no cree que le duele más no lo que se dice en el contenido del artículo de opinión, sino más bien los cuestionamientos hacia el correísmo que la hace poner en evidencia ante el pueblo ecuatoriano? Usted bien lo ha dicho, Rafael Correa Delgado es un prófugo, ¿no? Y Jorge Glass es un convicto sentenciado por la ley, y son a esos también que hace mención el artículo de opinión. ¿Y qué es lo que sucede? El artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal señala el tema de los derechos políticos que se les quita aquí a los delincuentes que son sentenciados por el tema de peculado. Caso Sobornos Odebrecht, es peculado esta situación, y vemos que hoy en día el prófugo sigue siendo la imagen de campaña electoral, el director de orquesta de esa organización política, un convicto como Jorge Glass, sigue en las convenciones nacionales de la Revolución Ciudadana y todo aquello. Entonces, ponerla en evidencia y cuestionar y señalar las acciones de esa organización política de la Revolución Ciudadana, ¿no cree que le indignó más a Diana Tamaín de lo mismo que se le dice en este artículo de Diana, levántate y anda? No tengo la menor duda, segundo. Es ese el tema de la demanda. A pesar, yo diría que el asunto de la violencia política de género es el pretexto que está utilizando, porque la violencia política de género es un tema sensible, aunque yo creo que están desgastando esta figura, pero es obvio que lo que le molestó es eso, y eso es obvio por el contenido de la demanda. La demanda me atribuye violencia política de género, pero todas sus argumentaciones y la documentación que adjunta entre esa documentación, la que acabo de citar, estos certificados, tienen que ver con eso. Es como si se quisiera sentar un precedente para que no se pueda hablar de eso. Y sí, también Jorge Glass está impedido por la misma sentencia, en el mismo caso, el caso Sobornos, está privado de sus derechos de participación. Y Jorge Glass fue uno de los grandes animadores de la convención del partido este sábado, y Jorge Glass, recién salido de la cárcel,
salido de la cárcel, pero no libre, es decir, él es un reo que todavía no ha cumplido su sentencia, nadie le ha quitado él es culpable de cohecho y está supuestamente cumpliendo su sentencia en la casa. Él fue a la convención nacional en la que se elegía candidatos y lo eligieron candidato, lo eligieron candidato para la presidencia y él hizo el show de que humildemente declinaba la candidatura y fue el protagonista de esa convención nacional que ocurrió ante los ojos de una delegada del CNE que no creyó en su informe, ni siquiera le pareció relevante señalar el hecho de que el protagonista de una convención de un partido fuera una persona privada de sus derechos de participación. Lo que se quiere con esta demanda es dejar un precedente para que no se hable de este tema, que quede claro que no hay participación política de Rafael Correa, aunque la hubiera, o sea que doña Diana Tamaín tiene un papelito con una firmita y un sellito que dicen que la realidad es la que ella dice, ella en su ínfima pequeñez mental piensa que puede cambiar la realidad con un certificado de un burócrata, ¿no? Muy bien. Ese es el objetivo. Perfecto. No tengo la menor duda y yo no sé si detrás de esta denuncia está la voluntad de ella, si es que ella tiene algún tipo de voluntad, o la voluntad de las personas para las cuales ha sido funcional con tanto dedicación y tanto empeño que es el correísmo y que parecen ser los dueños de su voluntad. Roberto Aguilar, ¿sigue siendo Diana Tamaín la mejor arquera que tiene la Revolución Ciudadana? Y le digo aquello porque, por ejemplo, el artículo 278 del Código de la Democracia, en el numeral 3, señala que existe prohibición de que autoridades participen en campañas en donde induzcan el voto. En la campaña presidencial en donde estaba la señora González como candidata a la presidencia de la República, se sumaron a ellos las autoridades que fueron representantes del correísmo. Pavel Muñoz en Quito, Marcela Guiñaga también en Guayaquil, en la provincia de La Suay, el prefecto Juan Cristóbal Lloret, y todos aquellos sumaron causa común, cerraron filas. Entonces esto me lleva a preguntarle, ¿sigue siendo la mejor arquera del correísmo para tapar las infracciones electorales Diana Tamaín? Sí, no se podría decir de otra forma. El tema de la participación política de las autoridades es también evidente. Pavel Muñoz acaba de ser denunciado por Juan Esteban Guarderas, uno de el nuevo consejero de Participación Ciudadana que entró cuando Alan Berbera fue destituido por la Corte Constitucional por violar sentencias constitucionales. Juan Esteban Guarderas ha puesto una demanda por esa violación de ese artículo del Código de la Democracia a Pavel Muñoz porque él apareció haciendo campaña por Luisa González. Ahora el alcalde se defiende diciendo que él estaba de vacaciones, que había pedido permiso. Y la verdad es que la verdad, segundo, es que nos toman por pendejos. O sea, cuando Pavel Muñoz salió a dar un discurso diciendo que, además decía, en un video decía, he tenido una estupenda reunión de trabajo con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y hemos acordado realizar tales y tales obras en beneficio de la ciudad. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el alcalde de Quito. Evidentemente, cualquier quiteño, cualquier ecuatoriano que escuche, que vea ese video, está viendo al alcalde de Quito ofreciendo hacer como alcalde de Quito obras en beneficio de la ciudad
con esta candidata, si es que esta candidata gana las elecciones, y recomendando que voten por ella para que gane las elecciones y para que él, como alcalde de Quito, pueda hacer con ella esas obras. No me importa si es domingo, no me importa si son las 6:05 de la tarde y ya no está en horario laboral, no me importa si es Navidad, o no importa si tiene permiso y está en goce de vacaciones. Es el alcalde de Quito el que está hablando, pero son estas leguleyadas, estas trampitas, es de una mezquindad de espíritu y una pequeñez de alma lo de estos pésimos funcionarios, que en realidad da grima. Espero yo que alguna justicia se haga en este caso, así como en el de otras autoridades. Me parece que incluido el del prefecto de la SUAY, Cristóbal Lloret, que también participó en la campaña de Luisa González. Supongo que también estaba de vacaciones, ¿no? Entonces es lo que dice: yo hago lo que quiera en mi tiempo libre, como si se fuera, como si el pueblo eligiera un prefecto de la SUAY para que lo sea de 8 a 1 y de 3 a 7. O sea, uno elige un prefecto de la SUAY para que sea prefecto de la SUAY, y lo que hace en sus vacaciones es el prefecto de la SUAY quien lo hace. Y lo mismo con el alcalde de Quito. Pero estas imagínense, segundo, si con un certificado piensa negar lo que a todo el mundo consta, que Rafael Correa animó la campaña del correísmo. Entonces yo supongo que con un certificado de que eran las 6:05 de la tarde y yo trabajo hasta las 6, basta para que el señor Pavel Muñoz y quien sea haga lo que les dé la gana. Roberto Aguilar, se me termina el tiempo, pero no quiero culminar esta entrevista, y yo le quiero agradecer a usted por tener la gentileza de podernos atender. ¿Qué opina sobre el tema de la designación de las 15 comisiones? Una de ellas es la clave, ¿no? La comisión de fiscalización, que pasó de alguien que se ha manejado como la cachiporrera del correísmo a ser presidente de la comisión de fiscalización, con 4 miembros de esa comisión de fiscalización encima de esto, que son de la misma línea, y pasa una comisión de fiscalización de una línea como Fernando Villavicencio a otra línea del correísmo. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema, Roberto Aguilar? Bueno, sí, es triste que la comisión de fiscalización, que durante mucho tiempo, durante el correísmo, se estableció como comisión de archivo, así es como se le llamó, ¿no? Y que Fernando Villavicencio sacó de su marasmo. En realidad es una comisión que realmente empezó a funcionar e hizo cosas interesantes, investigaciones oportunas, con Fernando Villavicencio. Pase ahora a manos del partido con más casos de corrupción probablemente de la historia del Ecuador. Ahora, es verdad que es el partido con mayor número de asambleístas, entonces es el partido que necesariamente debe tener mayor presencia en las comisiones. Por simple matemática, eso es así. Lo cuestionable no es eso, porque eso es inevitable y es de justicia. Que el partido con más asambleístas tenga más presencia en las comisiones y más presidencia. Esto sería como encargarle, metafóricamente voy a utilizar, al zorro el gallinero. Podríamos decir que los votantes encargaron al zorro al gallinero al elegir tan masivamente al correísmo, ¿no es cierto? Pero la posibilidad de evitar que eso pase estaba en manos del presidente Daniel Noboa, que podía armar una mayoría por otro lado, no necesariamente tenía que pactar con el correísmo. Y me parece que la actitud de un demócrata debió ser evitar la alianza con el partido antidemócrata, porque el partido correísta, a veces a uno le reprochan porque yo siempre he defendido que los partidos democráticos no deben tener alianzas con el correísmo, y me han acusado de
de no mantener una equidistancia política, y yo creo que hay equidistancias imposibles cuando se trata de principios democráticos. El correísmo es un partido que ha proclamado sus principios antidemocráticos sin ningún empacho. El correísmo lo dijo Andrés Arauz cuando era candidato: nosotros queremos llegar al poder para iniciar un proceso de transformación que dure 30 años. Es decir, señores quieren agarrar el poder para no soltarlo. Muy bien. Sus iguales, sus camaradas y compañeros de camino ideológico en otros países de América Latina, es lo que han hecho. Perfecto. Ahí están muchos partidos hermanos del correísmo que agarran el poder para no soltarlo porque no creen en la alternancia de poder, y además quieren agarrar el poder para meterle las manos a la justicia. Son palabras literales del expresidente Correa de cuando era presidente. Quieren intervenir en la justicia para garantizar la impunidad de sus prófugos y sus presos. Es decir, tampoco creen en la independencia de poderes, que son cosas fundamentales. Muy bien. A mí, ¿sabe qué es lo que más me preocupa de este reparto de comisiones? Es la Comisión de Justicia. Porque con la Comisión de Justicia, yo sé que solo deme 30 segundos, con la Comisión de Justicia el correísmo va a administrar, va a decidir, donde además hay 5 o 6, tienen mayoría ellos solos. El correísmo hace y deshace en la Comisión de Justicia. Y ellos van a decidir sobre la legislación que el Ecuador necesita para luchar contra el narcotráfico. Gracias. Y es el partido con más sospechas